tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto tenerlos, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su preferencia nuevamente. Y bueno, una de las cosas importantes es saber que el realizar un trámite o realizar los trámites que se generan dentro de una organización puede llevar a que ese trámite pueda caminar una empresa, que pueda tener ciertos beneficios o ese trámite, si se elabora incorrectamente, puede hacer que esa empresa fallezca, decaiga o que tenga cierto conflicto o ciertas consecuencias. Hoy, las empresas necesitan realizar trámites para subsistir, necesitan realizar inscripciones en padrones, necesitan realizar presentaciones de declaración anual, presentaciones de pagos provisionales y eso conlleva la realización de un trámite. ¿Qué significa realizar un trámite? Cumplir con ciertas reglas, tener ciertos requisitos y requerimientos, cumplir con una normatividad hoy manejada o llamada como cumplimiento de obligaciones. El, no está exento la presentación de una declaración anual de personas morales, ya sea del régimen que le quieras llamar, implica realizar un trámite. El implicar realizar un trámite, tienes que tener a la mano o tienes que tener o realizar cierto cumplimiento de obligaciones. Eh, el presentar el trámite o el presentar una declaración, el llenado, el formulario como tal, es muy sencillo realizarlo. Pero para llegar a ese procedimiento necesitas una infraestructura, necesitas papeles de trabajo y necesitas haber realizado ciertas cosas que muy probablemente para presentar la declaración te va a llevar, una vez que termines el taller, unos 15 días, unos 20 días, un mes, 2 meses. Bueno, hay asesores o empresas o contadores o contadoras que al día de hoy no han presentado la declaración anual 2022. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué no has presentado la declaración anual 2022? Y es un gran número de empresas que no han presentado esa declaración o la han presentado de manera errónea, es porque no conocen los estados financieros. O por eso hoy la autoridad decidió declinar por un formulario completo con estados financieros básicos de 4 estados que debiste haberlo aprendido, contador, contadora, en la universidad para poderlo aplicar y 20 años después la autoridad te pone unos estados financieros que de plano no se pudo haber presentado, ¿no? Hay empresas todavía siguen comprando el paquete de declaración anual 2022 y que hoy te lo estamos incluyendo también como un paquete adicional, pero porque tiene modificaciones y tiene ciertos beneficios. Ahora, importante tener esto en cuenta. ¿Por qué la autoridad en el trámite de la declaración anual declinó los estados financieros? ¿Por qué? Porque hubo una situación de no presentación de información financiera o presentación sin información en donde la mayoría de los contadores, no estoy hablando de todos los que presentaron, sino los que nos consultaron, contadores, contadoras y además dueños de negocio, es porque no conocen o no conocían los estados financieros. Y eso les llevaba o implicaba irse a estudiar estados financieros cuando definitivamente la carrera implica que conozca los estados financieros, ¿no? Entonces, la autoridad está diciendo, hoy ya no, para este trámite de declaración anual, no es necesario los estados financieros básicos, solamente los dos con la conciliación contable fiscal. Nada más, porque ya vi autoridad, como autoridad ya vi que definitivamente no es posible el cumplimiento de obligaciones de las personas morales. Hoy, régimen general de ley, obligatorio presentar estados financieros, artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta y lo que es en materia de reciclo, que aplica el mismo artículo 76 en materia de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces, tener en cuenta muchos factores, el por qué les comentaba al principio de que el realizar un trámite implica que una empresa se vaya a la quiebra
implica que muchas empresas no tengan un cumplimiento correcto de obligaciones y muchos de esos casos hoy, tanto colegas, amigos, colegios, como le quieras llamar, donde se imparte un taller de declaración anual o una cuestión en el caso de la presentación de este trámite de declaración anual, pues sí, nosotros como personas que capacitamos o que estamos constantemente actualizando a las personas para que presenten correctamente sus declaraciones, o en este caso el trámite de declaración anual, pues empezamos a ver muchos factores que impiden que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Hoy vamos a realizar un trámite, vamos a realizar un taller que es la elaboración de un trámite en donde vas a presentar el llenado, donde vas a revisar cuáles son esos requisitos y requerimientos que necesito para presentar en una plataforma digital una declaración anual y cuáles son esos beneficios y esos pros y esos contras. Ahora, otra cosa importante que también tienes que tener en cuenta es que estas fechas, a partir de febrero, si tú me lo quieres, si tú me lo permites, es cuando el contador, exclusivamente el contador o contadora, tiene también frustración inminente, ¿no? O sea, eso ya es inevitable. O llegas con el dueño de la empresa, tu cliente, o llegas con tu patrón, el de las dos formas, seas interno o externo, y si llegas con una cantidad exorbitante de impuestos a pagar, pues lo primero que te va a decir es cómo le hacemos para que no paguemos, para que paguemos menos, ¿no? Y la otra es por qué pagamos tanto, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero ¿qué pasa si tú llegas con infinitos o infinitas opciones de facilidades administrativas? ¿Qué pasa si llegas con estímulos fiscales que fuiste revisando durante todo el año y hoy solamente es meramente un trámite como tal, si lo quieres ver así, de presentar una declaración? Claro, tienes que hacer la talacha, tienes que hacer el esfuerzo de realizar tus papeles de trabajo, de actualizarlos, de revisar que la carga de la declaración o la precarga, como le dicen, de la declaración sea correcta. Eso lo tienes que hacer, invariablemente, para eso nos alquilamos como tal, pero ¿qué pasa si cambiamos los papeles? ¿Qué pasa si el cumplimiento de obligaciones comienza desde el contador o contadora para poder empezar a realizar, entendiendo que la presentación de la declaración anual es meramente un trámite, pero ese trámite tiene que llevar ciertos requisitos? Si no cumples con ciertos requisitos y requerimientos, el primerito que te va a molestar va a ser vigilancia profunda. ¿Sí? Eso es lo primero que te va a llegar y te va a decir, los ingresos que estamos determinando no coinciden con lo que usted está declarando, valga la redundancia, en la declaración anual de ISR de personas morales, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, si no presentas, aquí no va a haber un trámite de rechazo, porque aquí hay que mandarlo, pero sí va a haber va a haber un trámite en donde va a haber una consecuencia, en donde el dueño de negocio o el contribuyente va a tener repercusiones. ¿Cuáles son esas repercusiones? Pues obviamente el cumplimiento incorrecto de obligaciones, en donde va a haber, por ahí tenemos que los cumplimientos de obligaciones que aparecen en la parte de abajo, todos los cumplimientos de obligaciones, IMSS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, SAT, etcétera, todo Infonavit, todos los que emiten un cumplimiento de obligaciones, te dice que salvo prueba en contrario, facultades de comprobación, ¿sí? Van a revisar si eso es correcto. Entonces, el hecho de que yo presente hoy una declaración anual no implica que ya estoy cumpliendo con las obligaciones legales, ¿sí? Que requiere la autoridad para que podamos estar en paz, ¿no? Hoy necesitamos tener una lista interminable, sobre todo personas morales, del régimen que sea, y en especial hoy vamos a ver régimen general de ley y reciclo, en donde son infinitas obligaciones que debes de presentar. Hoy ya debiste haber revisado con el comisario, ¿sí? Si coincide su opinión con tu declaración anual. Hoy el administrador ya debió haber entregado los informes finales y que son los que se aprobaron para poder presentar la declaración en estos días y que solamente vienes aquí al taller para revisar en dónde va cada detallito o si se te pasó algo,
que en el taller te lo podamos brindar, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta que el control interno de las organizaciones empieza a tener fuerza. Si el contador, la contadora, el auxiliar declara pérdidas que no son válidas, pues el contador tiene defraudación fiscal equiparada, ¿no? ¿Y qué es defraudación fiscal equiparada? Pues es una defraudación que es a la par, por eso es equiparada a la par del contribuyente, ¿no? Entonces, tener en cuenta que hoy, si ya determinaste que son 3 millones a pagar y el contribuyente no quiere pagar, pero no es tu culpa, pues obviamente tendría que pagar el contribuyente. Pero si es tu culpa, pues también tienes ahí vela en el entierro, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado porque hoy el cumplimiento de obligaciones obliga al contador a capacitarse en muchas áreas, ¿sí? Ley General de Responsabilidad Administrativa, sociedades mercantiles, Ley General de sociedades mercantiles, perdón, sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, Código de Comercio, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ley Federal del Trabajo y muchas otras cosas que necesitas saber y manejar como contador y como una persona que está dentro de una organización o externamente está brindando un servicio, en donde el último detalle o el último requisito para que el contribuyente cierre una pinza o cierre un ciclo, en este caso 2023, es la presentación de la declaración anual. Pero no tendríamos que estar buscando en estos momentos facturas, no tendríamos que estar buscando, a lo mejor corrigiendo algunos FDIs, pero no tendríamos que estar buscando muchas otras cosas porque entre febrero y marzo, más o menos, es la reunión de los socios, ¿no? En donde se autorizan los estados financieros para poder presentar la declaración anual. Es más, en esa reunión se autoriza todo, hasta dividendos. Previamente se tienen que pagar la PTU, pero se aprueba todo para que se pueda presentar la declaración anual, ¿no? Y si todo eso sale mal y si todo eso empieza a tener repercusiones, empieza a llegar Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, o posteriormente el IMSS o posteriormente todos los demás que ya vienen amarrados o vienen aunados a una inteligencia artificial por Big Data, por aquellos microdatos que ya en algunos talleres hemos mencionado al respecto de cómo se maneja la autoridad con esa situación. Entonces, el llegar a un taller es porque ya tienes papeles de trabajo elaborados y solamente necesito saber cómo le tengo que hacer o si tengo que hacer algunos ajustes para el llenado, ¿sí? Taller de declaración anual de personas morales, régimen general de ley y reciclo es lo que a continuación vamos a ver, cuáles son esas mejoras al aplicativo, qué es lo nuevo, dónde voy a colocar esos estímulos fiscales que tanto me he ganado y cuáles son esos, porque ya el requisito para haber elaborado, optado por un estímulo fiscal o una facilidad administrativa, pues eso lo debía haber visto en algún momento, lo debía haber checado en algún momento. El cálculo de la UFIN, el cálculo de la CUFIN, el cálculo de la CUCA, esas dos tías, ¿sí? Pues de qué son, de qué se comen, eso ya lo debiste haber hecho en un papel de trabajo, ¿no? Para eso se hace un previo, se hace un precierre, se hace un papel de trabajo, una sábana enorme donde tuviste el tiempo necesario para llegar al día de hoy para hacer un taller, para hacer una declaración, un trámite de declaración anual de personas morales, régimen general de ley y reciclo en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algo que se te esté yendo, algo que no te esté acoplándose o no lo estés entendiendo, lo vamos a revisar en las preguntas. Vamos a ir deteniéndonos en los módulos, vamos a ir avanzando. Conforme vamos avanzando, es importante que alces la mano si tienes dudas. Si te sale ahí un quisquilleo o tienes ahí un espasmo de dudas, eso puede ser un parteaguas para que todos puedan tener esa respuesta de esas dudas. La duda de uno puede ser la duda de muchos, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta, este es un trabajo del contador o contadora, este es el momento de brillar, esta es una de las cuestiones en donde no tendrías que llegar y decirle, disculpe señor, esto es lo que tiene que pagar, sino, disculpe, esto es
lo que pudimos hacer con sus beneficios, con sus estímulos fiscales y hay que pagar, sí, porque es una regla general, es una obligación constitucional pagar impuestos, pero no vas a llegar con los 20 millones o los 30 millones, sino ya el contador en conjunto y en trabajo con la empresa ya realizó un previo en donde hay estímulos y hay facilidades administrativas, que hoy hay demasiadas estímulos fiscales o hay demasiadas facilidades administrativas que hay para escoger, ¿no? Desafortunadamente no las sabemos porque no nos vamos a capacitar o donde hay un curso que dice estímulos fiscales, pues no le hacemos caso porque estamos preocupados por cargar y abonar y calcular impuestos, ¿no? Es el momento justo para que te pongas a capacitar en esa materia, porque los contribuyentes, la mayoría tiene de 2 a 3 estímulos fiscales. Y si no los has encontrado, no los has buscado, es porque te falta capacitación y una de ellas es la que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, bienvenido. Vamos a revisar entonces cuál es el temario que tenemos el día de hoy. Nuevo aplicativo declaración anual. ¿Qué es lo que nos está brindando la autoridad para poder presentar este gran trámite que va a determinar que la empresa siga de pie, va a determinar si una vigilancia profunda o va a determinar que la empresa tenga grandes ganancias después de esto, ¿no? Recordemos que el contador se tendría que volver una utilidad y no un gasto como lo es en todas las demás empresas en donde hemos llegado y aborrecen al contador, ¿no? Entonces, tendríamos que tener ese valor en esta declaración, no depender de si voy a determinar un impuesto y a ver si no me corren, sino depender, que ellos dependan de nosotros, que las empresas dependan de nosotros, y esa es la intención de este taller, y esa es la intención de que sigas capacitándote no con nosotros, sino que te sigas capacitando y que tu know-how tenga un valor completamente y por sí solo, ¿no? Por lo que sepas hacer, por lo que sabes hacer y que eso tenga un valor intrínseco en las empresas y que lejos de que te vean como el bicho raro, que te vean como la persona que no depende de la empresa, pero que sí sea un factor importante dentro de la organización. Eso es lo importante y eso es nuestra intención de dar este tipo de talleres. Vamos a ver en el primer módulo el nuevo aplicativo Declaración Anual de Personas Morales 2023. Recordemos que el 2023 lo coloca la propia autoridad, es el aplicativo para 2023 que se presenta en el 2024, 3 meses después de haber concluido el año. Entonces, el aplicativo es de 2023, ¿sí? Versión 1.0 y, bueno, versión 3 y algo, más adelante lo vamos a ver. Y en el caso de todos los manuales y procedimientos, son versión 1.0. Hasta el día de hoy me metí a que serán 8 de la mañana y todavía seguían las versiones 1.0 de los manuales y procedimientos para presentar la declaración anual, ¿no? Personas morales, posteriormente nos vamos a lo que es una persona moral en cuanto a la declaración anual del régimen general de ley. ¿Cuáles son esos ingresos acumulables? ¿Cuáles son esas deducciones? ¿Cuáles son esos puntos importantes que deberías de tener a la mano para poder presentar? Obvio, definitivamente tus papeles de trabajo son muy valiosos en este sentido. Tus papeles de trabajo ya los debes de tener porque hiciste un cierre anual, un previo, y atrás ya vienes con una conciliación con el comisario de la empresa, ya vienes con una conciliación con los auditores, ya vienes con una autorización del administrador de la empresa. Entonces, ya vienes con muchas cosas y con la espada desenvainada para presentar el trámite sin mayor problema, ¿no? Porque no te va a salir un importe diferente al que ya traes en tu papel de trabajo. Te tendría que salir lo mismo, porque lo único que vas a acomodar en el aplicativo son los números. Eso es lo único. Y eso es lo que estamos viendo aquí y lo que vamos a ver aquí. Para revisar los cálculos, para ver si esto, que aquí vamos a ver más o menos los cálculos y más o menos la información que traes ahí, que tienes que colocar y vamos a ver algunos cálculos, pero todo ya lo traes atrás
y si no fuera un seminario de 20 horas para que puedas realizar el llenado completo de toda la declaración. Aquí traemos toda la información y todo lo nuevo que ya se viene arrastrando, ¿sí? De todo, del 2019 al 2023. Sí, recordemos que hay un nuevo aplicativo a partir del 2019 en donde todo se maneja mediante inteligencia artificial. Esos microdatos, esos datos pequeñitos que son cruzados con código, con todas las entidades gubernamentales, en donde esta declaración, pues obviamente en los próximos meses ya va a estar volando por ahí en las entidades de gobierno, ¿no? Bueno, entonces, después de ingresos acumulables y deducciones autorizadas del régimen general de ley, nos vamos a la puesta en marcha de la declaración de cuáles son esos rubros y cuáles son esos temas importantes que hay que ir llenando. Y una vez que terminemos cómo tendría que quedar tu declaración anual de personas morales régimen general de ley, nos vamos con la declaración anual de personas morales RECICO. En este caso, los dos para la versión 2023, ¿ok? Bueno, entonces el contenido y tu material descargable ya lo tienes ahí. La licenciada Raquel y su equipo lo van a estar enviando una vez que ya se tenga todo el material completo. Pero ¿cuál es el contenido? El contenido es lo que es la grabación, es lo que estamos viendo a continuación en vivo, todo el tema en vivo y el material descargable que son tus papeles de trabajo. Los papeles de trabajo tanto de persona moral de régimen general de ley como el papel de trabajo de persona moral reciclo, donde tienes todo en un solo papel de trabajo. No tendrías que estar buscando los papeles de trabajo de los ingresos, de los egresos. Todo viene en un papel de trabajo y ese es tu material. La verdad es, espero que no hayas dudado en haber asistido al taller porque tampoco te vas a permitir lamentar por todo el material que vas a llevar y además el contenido que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, tienes toda la información del material descargable referente a la declaración anual, resolución miscelánea fiscal, las preguntas y respuestas de personas físicas, régimen general de ley, reciclo, etcétera. Todo el material descargable, que es lo que vamos a ver hoy y que lo vas a tener para material de consulta y además todo lo que vas a resolver después o en el inter, en el proceso de la declaración anual, que lo siento mucho, pero en algunos talleres pues, no te dan, ¿no? O sea, en algunos talleres lo único que quieren es que les compres la asesoría y que les compres no sé qué más cosas, ¿no? Aquí tus papeles de trabajo te dicen todo una vez que ya empieces a elaborar tu declaración anual, los papeles de trabajo te van llevando de la mano, ¿no? Entonces tienes el papel de trabajo de régimen general de ley y de reciclo, los dos son totalmente diferentes, se manejan totalmente diferentes, aunque sabemos que hay un parteaguas, ¿no? Reciclo es solamente un estímulo fiscal derivado del régimen general de ley, o sea, sigues estando en régimen general de ley, pero estás con un estímulo fiscal porque no rebasas los 35 millones de pesos, ¿no? Y bueno, otros ciertos requisitos. A continuación vamos a ver el primer módulo que es el nuevo aplicativo Declaración Anual de Personas Morales 2023 y tener en cuenta que este nuevo aplicativo pues trae muchas cosas, o sea, trae lo que son, primero, se publica a partir del 1 de enero, 2 de enero, toda la información derivada de la presentación de la declaración anual. Sí hay muchos desesperados que presentan su declaración, que ya estaban esperando que se habilitara el aplicativo para presentar la declaración. Sí hay muchos desesperados que ya tienen que presentar la declaración, pero quieren presentar la declaración. Pero yo les comento, si tú presentaste la declaración en enero, pues entonces, ¿quién te autorizó? Si estás haciendo tus actas de asamblea, si estás teniendo el cumplimiento de obligaciones correcto. Normalmente, el 60% que presenta en enero la declaración termina presentando complementarias en los próximos meses, ¿no? Entonces, no dudo que lo presenten correctamente uno o dos personas, pero todas las demás, solamente por querer presentar la información, se emocionan en el aplicativo y ya quieren presentar la declaración, ¿no? Pero la situación es que tienes mucha información previa que hacer antes de presentar la declaración. Por eso la autoridad te da tres meses para presentarla
En años anteriores no habilitaba en enero, sino lo habilitaba hasta mediados de febrero o a finales de febrero para poderse presentar en marzo. Eh, Realmente, arma de dos filos es correcto. O sea, la autoridad hoy ya no está preocupada porque presentes tu declaración anual, ya tiene toda la información. Le mandas, le mandas lo que es la contabilidad electrónica si tienes más de 35 millones, ¿no? Porque si tienes 35 millones, pues no se la mandas porque estás en reciclo y si estás en reciclo, pues obviamente estás exento. Pero ahora, si no estás en reciclo, de todas formas se la estás mandando. Entonces, la autoridad ya no le interesa si declaras o no declaras. Les estoy comentando, estoy comentando desde el principio. Aquí la cuestión es si vas a pagar o no vas a pagar. Otra cosa importante es cuántas empresas no han presentado su declaración anual 2022 porque no supieron presentarla correctamente los estados financieros del 2022 en donde se proponía que presentaras los estados financieros básicos, los cuatro, ¿no? Y que pues todos los contadores decíamos, ¿y ahora esto con qué se come, no? Afortunadamente en nuestros talleres pues brindamos el paquete o brindamos los papeles de trabajo y fue una súper ayudadota en cuanto a los que no sabían hacer estados financieros, contadores y contadoras, pues de ahí se guiaron para poder presentar el estado financiero, ¿no? Aún así, lo presentaron erróneamente. Entonces, la autoridad con todo su Big Data, ¿por qué habilitó el aplicativo? Pues porque pues, ya preséntala, o sea, al final del día yo tengo los estados de cuenta, yo tengo la información en el registro público de comercio, el registro público de la propiedad, y yo nada más estoy esperando a que presentes la declaración y que me pagues si es que me debes, pero realmente ya estuviste pagando, realizando pagos provisionales y el ajuste es como tal. Sabemos que los contribuyentes representan en personas morales. Estamos hablando que representan del 5 al 10%, ¿sí? Del producto, del gasto público. O sea, no es gran cosa las personas morales, solamente los grandes contribuyentes, personas morales, que representan el 2 al 3%. Y el grosso modo, ¿quién creen que es? Pues son los sueldos y salarios, que eso sí, no lo están habilitando y lo van a habilitar a partir del 1 de abril, porque, el 1 o 2 de abril, porque están esperando que las declaraciones, que las personas morales, y en este caso, las grandes personas morales declaren los impuestos, hagan los ajustes para poder hacer. ¿Cuánto representan los ingresos de las personas contribuyentes de sueldos y salarios? Porque son empleados y las empresas, personas morales retenedoras, pagan ese impuesto, representan del 25 al 26% del gasto público. Entonces, eh, ¿por qué habilitaron esa situación? Porque de todas formas saben que las personas morales no tienen actas constitutivas correctas. Lo único que hacen es cargar y abonar, menos más, y ya, lo único que hay que hacer. Y en la vigilancia profunda me desquito, ¿no? Si está mal, le voy a estar mandando vigilancias profundas, los correos oye, tú no sé, no me corresponde eso, y además ya no le cuesta. Si vieron la noticia hace un par de semanas, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a la autoridad cobrarte 2 centavos, 20 centavos, ¿no? 20 centavos le cuesta a la autoridad por cada peso recaudado, ¿no? Por cada 100 pesos recaudados. Entonces, imagínate si está preocupado porque presentes tu declaración. Tú preocúpate porque presentes una declaración correcta, que hagas las cosas bien, porque la autoridad, junto con todas las demás autoridades, si no presentas bien esta declaración, es muy seguramente o muy seguro que todo lo demás lo tienes mal. Y al tenerlo todo mal, entonces vienen las demás autoridades y entonces se va a agasajar las autoridades con todo, ¿no? Si no tienes tus actas constitutivas correctamente, si no tienes un registro patronal correctamente, si estás subcotizando, si estás haciendo ciertas cosas, la autoridad ya lo sabe. O sea, realmente los que nos hacemos patos somos los contadores o contadoras y las empresas que según decimos que la autoridad no se da cuenta, ¿no? Pero ya tiene toda la información. Entonces, tener en cuenta que el aplicativo lo tenemos abierto desde el 1 de enero, 4, 5, ya empezó a mandar la autoridad
de que ya podíamos presentar la declaración y sacó todos los manuales y todo ha habido y por haber, ¿no? La versión 1.0 afortunadamente no ha tenido tanta problemática porque realmente ahora la problemática sí ya la tiene el contribuyente que no tiene equipo de cómputo correcto, no tiene los aplicativos correctos o ingresa, como el ejemplo que vamos a ver, a un aplicativo completamente diferente al que no es. Créanmelo, colegas, eh, colegas propios en el mismo trabajo, aquí en la oficina, todos nos confundimos porque muchas veces se parecen los aplicativos, ¿no? Entonces, el aplicativo es nuevo, es versión 2023, cambió completamente, hay muchas cosas muy beneficiosas que hay que tener en cuenta. De entrada, si tú te vas a presentar o a revisar cómo está la plataforma, ya sea que en una simulación, que ahorita ya no hay una simulación como tal, lo hubo hasta antes en el mes de noviembre y diciembre, podías entrar a hacer una simulación, como lo puedes hacer con la declaración anual de personas físicas ahora en estos meses. Pero aquí ya no puede ser, ya vas a entrar y ya vas a generar. Lo que sí puedes hacer es un previo, ¿no? Dentro del aplicativo para ver cómo está precargado todo antes de que presentes la declaración, un prellenado como tal, ¿no? Pero muchas de las empresas y sus asesores, pues se meten a este aplicativo y se confunden con presenta tu declaración anual personas morales régimen general de ejercicios 2019 y posteriores y presenta tu declaración anual de personas morales. Este formulario ya no funciona, ya no funciona a partir del 2019 para acá, pero solamente para el régimen general de ley y reciclo, ¿sí? Porque cada uno tiene su aplicativo. Lo que sucede es de que, sí, este formulario, ¿por qué no lo han dado de baja? Pues porque todavía sigue funcionando, porque solamente este aplicativo aplica para régimen de consolidación, régimen con fines no lucrativos, las donateras autorizadas, régimen opcional para grupos de sociedades integradoras, régimen de coordinados y el régimen de agapes, ¿no? Eh, y todavía en las consultas y todavía en las asesorías y empresas que nos llaman para pedir consulta o asesoría, pues nos dicen es que no me está reflejando el aplicativo, la información que nos dicen que tiene que estar cargado. Y te vas a ver, vamos a hacer una prueba dónde te estás metiendo y se está metiendo en este aplicativo, ¿no? Cuando se debe de meter al aplicativo anterior, ¿no? Entonces, el error frecuente es de que te vas a meter muy probablemente te metas a un aplicativo que no es y que es este y que por consecuencia no vas a encontrar información, porque en los aplicativos que sí son, ahí vas a encontrar toda la información habida y por haber, ¿no? Entonces, tener en cuenta que estos formularios, este formulario que es el viejito o el obsoleto, todavía puedes presentar y consultar del régimen general de ley del 2002 al 2018, pero 2019 en adelante ya tendrías que presentarlo en el nuevo, ¿no? En el que vamos a ver a continuación. Y todos los demás, bueno, y ese formulario se ocupa para todas las demás, que unas ya tuvieron su fecha límite, 15 de febrero, otras se cumple también el día primero de abril a más tardar, y otras, sí, se cumplen hasta el mes de abril como personas físicas, ¿no? El caso de coordinados y el caso de agapes, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo eso. Ahora, ¿por qué les estoy comentando esto, no? Ahora, ya la autoridad corrigió durante todo este año. De hecho, los requerimientos que sacó, porque se actualizó de acuerdo a los navegadores y de acuerdo a todos los requerimientos que se necesita, fue en septiembre del año pasado. La autoridad sí está haciendo su trabajo, ¿eh? La autoridad sí está haciendo su chamba. Sí vas a encontrar algunos detalles. Ahora, ten en cuenta que las plataformas se caen fines de semana, sábado y domingo. O sea, sábado y domingo, conta, si estás trabajando, qué bueno, pero tus aplicativos de IMSAT, o sea, todos los aplicativos se caen porque están actualizándose. Adicional a eso, si tú quieres presentar tu declaración anual el último día, pues ten en cuenta que todos están presentando su declaración y no culpes a nadie ni al SAT porque pues, obviamente la plataforma se va a caer, es obvio, ¿no? Pero también la plataforma tiene sus detalles y que
los vas a ir viendo. Si tú conoces correctamente los manuales y procedimientos de cómo se realiza un trámite, vas a detectar inmediatamente que es un error de plataforma o es un error tuyo. Por ejemplo, el llenado de la declaración. Si tú estás llenando todos los rubros, ¿sí? Y dejas de llenar un rubro rojo, un rubro que te dice el aplicativo, aquí tendrías que ponerle un dato o no te va a dejar guardar, ¿no? Y tú lo dejas pasar, ¿sí? Y al final lo guardas y piensas que ya está guardada la información. Por ese pequeño rubro que no guardaste, ya se echó a perder toda tu información y se borra todo, ¿no? Y pues obviamente le echas la culpa al SAT que tiene un mugrero en sus aplicaciones, cuando realmente tendrías que leer y revisar los manuales y procedimientos, ¿no? Que el mexicano, el contador y todos los que me digas, no estamos acostumbrados a leer manuales ni procedimientos, pero si quieres ser un especialista, si quieres presentar una declaración en tiempo y forma y correcto, tienes que leer los manuales y procedimientos, ¿no? Entonces, aquí están las características mínimas de lo que tienes que tener, ¿sí? Si tienes una computadora obsoleta, pues entonces ya cámbiala, ¿no? Porque si vas a estar revisando o vas a estar teniendo problemas, ¿no? Un procesador Pentium 4 o superior, memoria RAM de 2 gigas, mínimo de 2 gigas, de 4 o más gigas, ¿no? Disco duro de 1 GB de espacio disponible, 16 gigas de espacio disponible recomendado, ¿no? Periféricos, pues obviamente mouse, etcétera, un puerto USB, conexión a internet, y aquí ya te está diciendo conexión a internet de 1 MB, ¿no? De velocidad, ¿no? Como mínimo, y o 10 megabytes, que pues, a lo mejor hasta tener en cuenta que si estás trabajando en tu casa y si tu internet es de casa, pues no te va a dar, o sea, de plano no te va a dar, ¿no? Si estás trabajando en la oficina y tienes contratado por ahorrarte dinero un internet o quieres presentar la declaración del internet de tu teléfono, pues no te va a dar, no te van a abrir las aplicaciones, ¿no? Los monitores cuentan mucho para las aplicaciones, sobre todo cuando manejas Java, en el caso del IMSS y en el caso del SAT, no te implica tanto problema, pero sí en el caso de los aplicativos si vas a imprimir para que te pueda visualizar en el caso de PDF, ¿no? En el caso de la aplicación de PDF, ¿no? Y en el caso de el Explorer, aquí ya a partir de septiembre de 2019, no sé si se ha notado que hoy en esta temporada de presentar declaraciones, pues si vas avanzando y no tienes mayor problema. Solamente los que te estoy mencionando. Si los tienes, es porque tendrías que revisar cuáles son los requerimientos técnicos. Y si ya revisaste los requerimientos técnicos y te sigue arrojando un error, ¿sí? Y lo intentas con varios contribuyentes o tienes el mismo problema que varios contribuyentes y que tú ya revisaste y te cercioraste que sí es, entonces ya es un error de la plataforma y para eso hay un medio de contacto con un caso de aclaración y además la misma resolución miscelánea fiscal te beneficia en el momento de que si estás a la orillita del 1 de abril para presentar tu declaración y no la presentaste, guardas pantalla, mandas un caso de aclaración y realizas todo el procedimiento para que puedas presentar tu declaración posterior a que la plataforma se restablezca y que no tengas que pagar recargos y actualizaciones. Esto viene en resolución miscelánea fiscal y también viene en ley, entonces no tendrías que preocuparte si la plataforma tiene problema. Preocúpate si no sabe, no tienes un correcto equipo de cómputo y también preocúpate si no sabes presentar la declaración, porque si no vas a estarte regresando. Y otra cosa importante, preocúpate si no tienes papeles de trabajo, ¿no? Porque muchas empresas, sí, y se los digo con toda confianza, porque lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. No, presentan las declaraciones pagos provisionales y declaraciones anuales sin papeles de trabajo. Cuando llegas y te piden una auditoría o una revisión, lo primero que le dices es, a ver, préstame tus papeles de trabajo para revisar que al menos esté presentada la declaración correctamente. Bueno, si de plano no tienen contabilidad, menos tienen papel de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo importante que debes de tener en cuenta. Ahora, el software de Adobe Reader, que es PDF Creator o PDF, para que puedas descargar y tener en cuenta eso. 5 puntos importantes en materia técnica para el llenado y el envío. Tener a la mano el papel de trabajo para un correcto llenado, eso quiere decir que ya tienes toda tu contabilidad, ya tienes toda tu información lista y que de ahí emana para el papel de trabajo, ¿no? El equipo de cómputo con las características necesarias, utilizar los exploradores recomendables,
de acuerdo a lo que vimos hace rato en el recuadro, y los campos en rojo de los anexos deben de ser llenados. Todos los que te digan en rojo deben de ser llenados, ¿sí? En caso de guardar el llenado de la declaración. Así, me voy, ahorita vengo, voy a tomar un café o hacerme una torta o ahorita vengo, voy a comer y le doy guardar, pero todos los rojitos y ya voy la mitad del aplicativo del anexo que estoy llenando, ¿sí? Se va a borrar porque el mismo aplicativo así ya lo tiene estipulado, ¿no? De manera sistemática. Y se puede realizar el envío de la declaración anual con e-firma, obligatorio con e-firma, pero, ¿sí? Lo que han detectado algunos colegas, lo que se ha realizado cuando tienen la firma electrónica cancelada o no la tienen actualizada, lo han realizado con el certificado sello digital. Esto es extraoficial, nada más se los comento, pero el envío es obligatoriamente con la e-firma, ¿ok? Bueno, entonces, mejoras al aplicativo, declaración anual de personas morales. ¿Cuáles son las mejoras que hicieron? Como recordarán, y lo que les estoy comentando, el aplicativo se habilitó a partir del 1 de enero, ¿sí? Para todos aquellos ansiosos y desesperados. Y hasta el 1 de abril del 2024 se cumple el plazo, que son los 3 meses, por ser día inhábil el día último del mes, se habilita el 1 de abril, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son esas situaciones que tiene el aplicativo? Pueden agregarse pérdidas fiscales por amortizar que no se visualicen en el formulario provenientes de ejercicios desde el 2013 al 2021. Fíjense nada más, recordarán que anteriormente se fueron a capacitar, hicieron complementarias, se hicieron un desbarajuste y esta vez ya no se va a hacer porque si tienes que presentar, ahí la registras, la actualizas y ahí la amortizas, ¿no? Entonces, ahí puedes agregar las pérdidas. Se incluye la primera y segunda actualización de la pérdida fiscal del ejercicio 2022, en este caso, porque vamos a presentar declaración anual del 2023. Eliminación de los estados financieros, por si estabas tronándote los dedos, digo, ya te lo comenté al inicio del evento, pero por si estabas tronándote los dedos de cómo le voy a hacer para presentar los estados financieros, pues no, además fue Vox Populi, ¿no? De que ya no iba a haber estados financieros completos. El estado de flujo de efectivo y el estado de cambios de capital contable se eliminan por completo y solamente quedan los más básicos de los básicos. Estado de resultados y estado de situación financiera con la conciliación contable fiscal, ¿no? La precarga de la información de los estados financieros permanecen presentados en el ejercicio inmediato anterior. Si tú ya cargaste, si tú presentaste la declaración 2022 y presentaste estados financieros con datos, entonces ya viene precargada. Ojo, se puede modificar, pero ¿qué pasa si modificas esa información precargada que viene de una declaración que ya presentaste? Pues tendrías que presentar declaración complementaria. Y aguas, porque por ahí vienen las vigilancias profundas, ¿no? Adición de la deducción inmediata de inversiones prevista en el decreto de relocalización, ¿sí? Y el de el huracán Otis, ¿no? Y tener en cuenta que aquí, si tú estás, bueno, eres acreedor y tienes esa parte de que te apegas al decreto de beneficios y estímulos fiscales de relocalización y otra cosa, hay otro muy bueno que se publicó en el 2017, otra facilidad administrativa. Digo, son muchas facilidades administrativas que te puedo decir que están vigentes, pero que se me ocurren ahorita de rápido. Entonces, todos estos, recuerden que hay que disminuirlo de las deducciones para el tema en el cálculo de la PTU, porque eso aplica, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Si bien es cierto que te vas a pegar a un decreto, también es cierto que hay que revisar, ¿no? ¿Qué otras cuentas van a afectar para que no tengas problemas futuros en el cálculo, ¿no? Reducción de formato de impresión para facilitar la identificación de algunas deducciones aplicables y se renueva el formato de los estados financieros para dar mayor certeza y visualización. Bueno, los que ya han estado presentando declaraciones se han dado cuenta que sí se han topado con algunos detallitos que no son errores. Si tú te vas al manual de cómo se tiene que realizar el llenado, no vas a tener mayor problema y vas a entender las reglas, ¿no? Pero si no, pues vas a estar saliendo, te vas a estar regresando y te vas a estar como... eh, el año pasado hubo personas que tardaron 3, 4 semanas en presentar una declaración anual.
Nada más con eso les digo todo. Hoy, todo lo que hicieron en todo el pasarela, y por eso quitaron el formulario, todo lo que hicieron fue precisamente para poder optimizar los tiempos. Por eso lo están mencionando con bombo y platillo, ¿no? Otra de las cosas importantes, sí, es de que, bueno, aquí está así quedaría la configuración, sigue el mismo formato desde el 2019 hasta el 2023, el formato que conocemos, sí, en donde vas a poder los datos para habilitar el formulario, tener que llenar los principales datos para poder iniciar el formulario, ¿no? Que es el mismo que conoces del 2019 al 2023, claro, con sus mejoras que estamos viendo, ¿no? Los estados financieros, esta es la carátula, este es los estados financieros, solamente situación financiera, resultados y conciliación, ¿ok? Y pues obviamente en las pestañas, lo que nos indica, ¿no? En las pestañas de situación financiera y resultados puedes capturar números positivos y negativos. Y en la pestaña de conciliación, puros números positivos. Si eres una persona moral de nueva creación, captura ceros en todas las cuentas contables correspondientes al ejercicio 2022, porque pues, obviamente no tienes datos, ¿no? En el caso de el ejercicio inmediato anterior, presentaste una declaración donde se haya llenado los estados financieros, la información será precargada, lo que les comento, ¿sí? Y se va a poder modificar, pero si modificas la del 2022 y viene acorde a tu declaración anual 2022, pues entonces ahí tendrías que tener una problemática porque tendrías que presentar complementarias del 2022, ¿no? El icono de notas que se encuentra en cada una de las cuentas contables es un campo sugerido, ¿sí? Porque por ahí también el año pasado era de que si no pones notas, por ahí salió, vi un tutorial, no sé dónde salió, que tendrías que poner notas de acuerdo al dictamen, de acuerdo a esto, de acuerdo al otro, y pues no, nada que ver, ¿no? Porque tienes que leer los manuales y procedimientos, tienes que leer todo lo que conlleva para que tengas en tu material descargable bien eso. Y también te vamos a dar el enlace por si pierdes los materiales, también los puedas descargar, ¿no? Entonces, las notas siguen siendo un rubro sugerido desde que se inició y ahora viene otro que dice sin resultados, ¿no? Entonces ahí, sin datos, perdón, donde palomeas y una vez palomeándolo ya se inhabilita ese rubro, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿no? Cuando se trate de una declaración del ejercicio o del ejercicio por terminación anticipada, los estados financieros serán comparativos del ejercicio 2023 al 2022. Pero ojo, ¿qué pasa si después, pues yo soy una persona moral de régimen general, pero después opto por dictaminar o después tengo la obligación de dictaminar o tengo la obligación de dar la información de la situación fiscal? Si eso sucede, ¿sí? Eso se va a inhabilitar el 2022 se va a inhabilitar. ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener información en los aplicativos a donde voy a presentar el dictamen, donde voy a presentar esto, ¿no? Y eso es lo que te dice la recomendación en las mejoras al aplicativo, ¿no? Y bueno, cuando se trate de una última declaración, ya sea que en liquidación o por cambio de residencia, sí, también tendrás que revisar, sí, la información para que solamente se capture la información del año que es del 2023, ¿no? Entonces, tener en cuenta todos estos detallitos para poder presentar de lo que se pudo actualizar y de lo que sabemos que se está aplicando. Por ahí de las fechas más bien por ahí de estas fechas, ya había mucho descontento en cuanto a la presentación de la declaración anual, ¿no? De que no se podía presentar, de que me borraba todo, o sea, porque no leen las instrucciones, porque realmente no hay esa cultura de cómo descargar el manual, y además tienes 30 clientes y lo que quieres es presentar la declaración, pero no sabes que leyendo los manuales, con eso ibas a poder presentar tu declaración completa y sin mayor problema, ¿no? Pero no lees los manuales y te la pasas saltando, 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 y al final te tardaste 2 o 3 semanas en no presentar una declaración y echándole la culpa a lo que es la plataforma. Ahora, la plataforma sí tuvo muchos problemas y había que detectarlos en dónde estaba generando los problemas, ¿no? Entonces, hoy no se está teniendo esa problemática de no me reconoce esto, no me reconoce el otro. Esporádicamente escucho y leo que sí está sucediendo, que no me reconoce esto, que no me reconoce lo otro, pero
es un error del llenado, ¿no? Es un error del aplicativo, de la propia computadora o de los requisitos que no estás cumpliendo en cómo hacerlos, ¿no? Pero puede ser que también en los próximos días la autoridad se le dé la gana de actualizar algún rubro, que es lo que sucede, o que echa a andar la plataforma de personas físicas y le ponen la torre a la plataforma de personas morales, ¿no? O hacen un ajuste porque tienen que hacer un cruce de a manera de inteligencia artificial con IMSS, con SAT, en pleno proceso de declaraciones anuales y le ponen la torre al sistema y empieza a hacer bloqueos y empieza a tener problemas, ¿no? Pero lo importante es que tú conozcas los manuales y procedimientos para poder presentar la declaración anual para que puedas tener esos detalles y que puedas mandar tu caso de declaración y que tranquilamente, si la declaración no se presentó, te vayas de vacaciones y regreses y cuando regreses ya esté totalmente con la situación de que estás exento de recargos y actualizaciones porque ya metiste tu aclaración, porque ya mandaste la problemática y porque la autoridad pues va a tardar en resolverte de 5 a 10 días, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. Para realizar el envío de la declaración anual es necesario contar con la firma electrónica avanzada o la e-firma y tener en cuenta que algunos lo mandan con el sello digital. No lo recomiendo, pero lo han mandado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es una información extraoficial. Estar al corriente con las declaraciones de pagos provisionales, declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, de ISR y de ejercicios anteriores. No podrías presentar la declaración del ejercicio anterior de este año si debes la declaración del ejercicio anterior, ¿no? Estar al corriente en los pagos provisionales porque si no, no te va a reconocer tanto los pagos provisionales para la determinación del ISR anual, ni tampoco la retención de ISR de los pagos de las retenciones para los trabajadores, ¿no? O sea, te va a hacer no deducible la nómina, ¿no? Declaraciones de retenciones de pagos realizados por arrendamiento, honorario, reciclo, personas físicas, sueldos, salarios, asimilables y dividendos. Tener todo en línea, en regla, que para eso hiciste un previo, ¿no? Para eso se hizo un previo. Y al momento de pagar o presentar la declaración, al momento de presentar la declaración, ¿sí? Se emite el recibo de pago para realizar el pago por consiguiente, ¿no? Entonces, el ciclo de del trámite de la declaración anual de personas morales, en este caso, régimen general de ley y reciclo, comienza desde la información financiera. De la información financiera se genera el papel de trabajo, del papel de trabajo se determinan los impuestos. Una vez que se determinan los impuestos, me voy a hacer el trámite de presentación de la declaración anual. Una vez que se genera el trámite de la declaración anual y le doy enviar, me genera un voucher de pago, una línea de captura y me da a pagar, ¿no? Y solamente se puede presentar el pago de las personas morales, reciclo y régimen general de ley por esta institución bancaria o en la situación de transferencia bancaria, ¿no? O pago de impuestos por aplicaciones bancarias, ¿no? Con una cuenta bancaria. No se puede presentar en efectivo. ¿Sí? Todavía el año pasado sí me preguntaron, oye, Ismael, ¿puedo presentar una declaración de personas morales en efectivo? No se puede. Tendrías que tener una cuenta bancaria forzosamente para poderla presentar, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a ver, bueno, personas morales del régimen general de ley, tener en cuenta, después de este módulo nos vamos a resolver algunas dudas, si es que las tienen. El manual de operación está en tu papel de trabajo, en tus papeles de trabajo y descargables, pero aquí te lo vamos a desmenuzar. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó la información, no olvides apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y comentando en nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas de nuevos contenidos que estaremos publicando cada semana. También puedes formar parte de nuestros miembros del canal, en donde encontrarás contenido exclusivo para formarte como especialista en la materia. Contáctanos para conocer nuestras capacitaciones en línea o solicita una asesoría especializada para resolver todas tus dudas.